Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Beramérica, vamos a conversar de inmediato, como todas las semanas, con el doctor Rodrigo Ordaz Verde en nuestro programa bandera Ojo con la Salud. Y Ojo con la Salud, pues en su propósito original y permanente de ser útiles en el día a día, en todo lo que tiene que ver con lo que nos rodea y lo que nos pudiera afectar desde el punto de vista de nuestra formación humana, porque tenemos que hablar de la formación humana desde que estamos embrionariamente en el vientre de las madres hasta que llegamos a viejitos, Es y correcto. donde quiera hay tramos bien complejos que para superarlos hay que primero ingeniárselas y segundo estar actualizado en cuanto a las variaciones que van surgiendo desde el punto de vista de la alimentación, de cómo tratar el entorno, de cómo protegernos de los riesgos grandes y pequeños. Al fin y al cabo, todo cuenta y la salud es eso, es intentar estar bien por encima de todas las cosas. Así que, doctor, el COVID, después de la pandemia, que muchas generaciones no sabían de qué se hablaba cuando hablaban de pandemia, hoy día debe estar impregnado de una cantidad de conocimiento y al mismo tiempo de preocupaciones, porque se habla de otras pandemias que pudieran ser más riesgosas. Entonces, es un tema que debemos debatirlo pues con bastante amplitud y con la crudeza de vida. Así que Así adelante. es, así es. Muy buenos días a nuestros queridos oyentes y seguidores de Ojo con la Salud a través de toda esta plataforma que actualmente se está reestructurando para ser más efectiva, de mejor calidad técnica, para llevar esta información, como bien lo dijo don José Antonio, sobre temas de salud que involucran desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte. Es verdad, la salud concebida como un bienestar biopsicosocial debe entonces enfrentar, la información debe enfrentar todos los entornos inherentes. La parte biológica del individuo, que es la que se ha relacionado más frecuentemente con salud y enfermedad, la parte psicológica que es sumamente importante y sobre todo en los momentos actuales donde la especie humana se encuentra amenazada desde todo punto de vista, tanto por fenómenos naturales como por cuestiones de nosotros mismos. Las guerras biológicas, las bombas atómicas, la misma inteligencia artificial que hemos nombrado dentro de poco, además de ser una herramienta muy útil, pues se ha convertido ya, desde ya, también en una amenaza para los individuos. Y por supuesto, en la parte social, ya estamos viendo la cantidad de guerras, de problemas migratorios. Es impresionante el movimiento de hordas humanas verdaderamente importantes, no solo en América, sino en cualquier parte del mundo. Vemos gente del África hacia Europa, vemos gente de Siria hacia otros países vecinos, etc. Eh, y todos muchas veces provocados por el mismo hombre en su afán de poder, en su afán de hegemonía, en su afán económico, de bienestar para un grupo, etcétera. Es muy complejo en realidad y son muchos los temas que pudieran en un momento dado tocarse, inherentes a la salud del individuo, a la salud de las comunidades, a la salud social y a la salud mundial, porque también todos estos fenómenos de los cuales estamos hablando, pues están repercutiendo sobre, por ejemplo, el cambio climático, que lo hemos tocado en alguna oportunidad, con toda la cantidad de fenómenos que se vienen eh, realizando en el mundo, en donde el hombre pues es culpable, pero no tiene el control de nada de lo que está pasando y de lo que va a seguir pasando. Y Y desde, algunos van, doctor, con un morralito, otros van con varias maletas y otros van con una maleta que es preocupante, la propia que lleva una cantidad de carga adversa en salud, enfermedades, riesgos, complicaciones, que las está llevando a otro lado. eso es correcto, eso es correcto. O sea, ahorita en salud usted no puede
hablar de epidemiología de los sitios como habitualmente estudiábamos en medicina. Eh, yo conocía la epidemiología de Venezuela, la epidemiología de México. En los sitios donde me ha tocado estudiar, uno sabía, y también por referencias y por estudios internacionales, pues uno sabía de la epidemiología de algunos países africanos, de la epidemiología de Estados Unidos, pero ahorita eso vale muy poco porque, porque todo ese movimiento masivo de personas está trayendo enfermedades que eran originarias de un sitio hacia otro sitio. Ujú. Entonces, la misma globalización, el mismo comercio internacional que viene trayendo productos de un sitio a otro, pues está llevando plagas y está llevando enfermedades también de un sitio a otro. Indiscutiblemente eso se ve de manera inevitable porque definitivamente pues la globalización vino para quedarse, la inteligencia artificial vino para quedarse. Enfermedades como el COVID vinieron para quedarse, así como en algún momento influenza fue una pandemia importante y se quedó y está con nosotros y tenemos que seguir batallando con ella, diagnosticándola, vacunando gente, pues así ha de ser también con COVID. Hoy eh, quería hablar un poco sobre un fenómeno que viene siendo ahorita secuela importante de toda esta pandemia de COVID que nos azotó severamente durante los últimos años, en los últimos 3 años. Lo que se ha dado por llamar long COVID a nivel mundial ha tenido muchos nombres, pero se escogió, los científicos escogieron llamarlo long COVID para hablar el mismo lenguaje internacionalmente. Ese post-COVID o long COVID o secuelas de COVID es un padecimiento que hoy por hoy está constituyendo un problema sanitario internacional, porque muchos de los padecimientos que el ser humano está expresando ahorita tienen que ver con las secuelas de este virus, el SARS-CoV-2, el coronavirus, que no solo ha hecho daño agudo, importante, mortal, sino que también ha dejado toda una serie de manifestaciones que afectan definitivamente la vida del ser humano. El COVID, ahorita que ya tenemos mucho más conocimiento sobre él, lo hemos dividido en tres secciones, en tres partes, su manera de manifestarse. Una fase aguda, que puede durar entre una semana y un mes aproximadamente. Secuelas post-COVID, que duran aproximadamente 3 meses, pueden durar 3 meses y después muchas de ellas desaparecer. Y el long COVID, que comenzaría entre los 3 meses y hasta gente que después de 2 años han manifestado síntomas que no tienen relación con ninguna enfermedad específica de las conocidas y que está dando molestias al ser humano que duran 1 año, 2 años. Hay gente que más nunca recuperó el olfato, por ejemplo, después de haber sufrido COVID. Fíjese, yo conozco inclusive referencias de que hay personas que perdieron motricidad en una pierna, por ejemplo, o en un brazo, y así otra serie de Así, trastornos que nunca habían experimentado y después de haber sufrido el así COVID, es. no ha habido forma de que salgan de esos cuadros de padecimiento. Sí, la manera de identificarlo es que habitualmente la sintomatología comienza después del periodo de las secuelas, el periodo que se le atribuye a las secuelas inmediatas y que tienen sintomatología que usted no la puede referir a ningún padecimiento de los ya conocidos en medicina. Y buscamos causas y no hay. Buscamos, por ejemplo, gente que se está comportando como un lupus, por ejemplo, que es una enfermedad autoinmune muy severa que afecta prácticamente todos los órganos y que termina muchas veces en alteraciones de la inmunidad por infecciones a repetición, con lesiones a nivel renal, que llegaban incluso a insuficiencia renal y que cuando usted hace las pruebas conocidas, las pruebas que habitualmente
conduce a decir si es un lupus eritematoso, las pruebas están negativas. Entonces se comporta como un lupus, pero técnicamente, científicamente hablando, pues no es un lupus. Y así como eso, los autores han descrito en líneas generales, en todos los estudios científicos, 287 manifestaciones diferentes. O sea, Imagínense. el virus se mete con todo el organismo, con todo. ¿Okay? Pero en un metaanálisis, un resumen, digamos, de todos esos estudios, coinciden como síntomas comunes, como padecimientos comunes, unas 87 manifestaciones, como más o menos como 30 estudios radiológicos que también son comunes y como unos 13 estudios de laboratorio que también serían comunes a todos esos padecimientos. Guiándonos los médicos por esas, digamos, cuestiones ya resumidas, digeridas y concertadas, eh, llegamos a la conclusión de que podemos nosotros identificar toda una serie de personas que están ahorita dando manifestaciones que antes no tenían y que no tienen ningún sustento hereditario, por ejemplo, gente que nunca, que no tiene familiares diabéticos y que no tiene las características fenotípicas de un diabético y quedaron diabéticos después de COVID. Porque, Imagínense. por ejemplo, COVID, el que era diabético y la tenía controlada, le llevaba el azúcar de alrededor de 100, al que te los tenía controladas, las llevaba a 400, a 500, pero de golpe. La gente que no era hipertensa, bueno, pudo llevarla a 180, 110, la tensión arterial en ese preciso momento de la fase aguda. Después muchos nos recuperamos. Yo soy un ejemplo vivo del post-COVID, del COVID y del post-COVID. Y a mí me pasó todo esto que le estoy contando y hemos quedado mucha gente con problemas a nivel neurológico periférico, como usted mismo lo dice, gente que se le duerme la pierna o lo más frecuente es que quede un dolor en la parte baja de la espalda, en la zona lumbar, un dolor neuropático que, mira, hoy molesta, mañana sí, pasado mañana no, y así, pero está allí, hoy más fuerte, hoy menos fuertes, mejora un poco con los medicamentos tradicionales, con gabapentina, etcétera, pero ahí está todavía. Mucha gente quedó con problemas de artritis que se va manifestando posteriormente. Lo más frecuente dentro de los síntomas que recogieron estos estudios son las manifestaciones neurológicas. Y vemos que, por ejemplo, algo que se dio por llamar brain fog, o sea, niebla cerebral, en donde el individuo no tiene esa capacidad de recordar cosas y de aprender cosas nuevas porque se les olvidan inmediatamente. El cerebro anda como le cuesta a uno, por La ejemplo, parte retentiva se altera, se di- sí, elimina. se altera la parte cognitiva, la parte de relacionar, por ejemplo, una cosa con otra, ¿ok? Dentro de tu mente, que tú dices, ah, mira, este signo es perteneciente a cuál enfermedad y te pones a pensar cuál enfermedad porque no te viene con la facilidad con que antes venía, que el cerebro hacía su relación inmediatamente. Y no tiene nada que ver con la edad, le pasa a gente joven incluso problemas psicológicos o psiconeurológicos como ansiedad, depresión mayor, bipolaridad. Hay gente que ha quedado con eso, sobre todo en los jóvenes hemos visto muchos síntomas de ansiedad y depresión, Y fue muchísimo. una consecuencia, entiendo yo, porque la impetuosidad del joven le impedía estar encerrado y los encierros como que desequilibraron un poco la psique de los individuos, ¿no? Es solo un factor importante en esto, en la génesis de esto, pero el virus también trastocó Orgánicamente, orgánicamente. orgánicamente la secreción de los neurotransmisores que son los encargados de la felicidad o de la depresión y los receptores donde estos van a actuar. Incluso a nivel del cerebro hay unas células que se llaman glías
Ujú, que son los que nos defienden, pues ahorita nos atacaron durante COVID y nos siguen molestando después de COVID. ¿Sí? ujú. Otra área muy importante son los pulmones. Definitivamente fue un órgano blanco y sigue siendo órgano blanco del coronavirus. Inclusive las últimas modalidades ni siquiera te tocaban la vía aérea superior, no sentías los síntomas de gripe iniciales que daba el COVID Delta, por ejemplo, y algunas variables de Omicron se iban directamente a pulmón y de una vez tenías un cuadro de neumonía con las radiologías típicas de COVID, y que los estudios de laboratorio pues no revelaban que fuera otro tipo de germen y sí aparecía en los estudios moleculares la presencia del coronavirus. Entonces, ha sido muy complejo, ha sido muy difícil y ha logrado afectar a tanta gente que incluso gente que estuvo asintomática, hasta las personas que tuvieron COVID florido, vamos a decirlo así, están dando actualmente manifestaciones post-COVID. Tal es así que hay países, los países desarrollados sobre todo, como los Estados Unidos, en donde ya hay clínicas post-COVID, clínicas para atención del long COVID. Y la Imagínate. gente, y la gente que Ha, más o ha menos, trascendido poco ese detalle, ¿no? pero es Bueno, un hecho. Incluso se habla de que va a ser un problema sanitario, ya es un problema sanitario importante a nivel mundial. Mezcla los epidemiólogos dicen que como se descuidaron también los programas habituales de control ujú. para atender COVID, mucha gente se descontroló y se empeoró, pero también hay mucha gente que no tenía ningún problema de los que actualmente tiene, como los que hemos ido nombrando, consecuencia de haber sufrido o haber estado en contacto con el virus. ¿Y quién no estuvo en contacto con el virus? Eso es difícil de predecir porque mucha gente que tenía su sistema inmunológico en buenas condiciones pasó asintomático. ¿Okay? Eso siempre fue una de las características. ¿Por qué a una gente sí le daba COVID y a otra no? Inclusive dentro de la misma casa y la misma familia. Sí, ¿Ok? exacto. Entonces, el todo, primero en los niños se sabía que era porque el virus entraba a través de los receptores AC2, y que los niños tienen pocos, o los tienen poco desarrollados, entonces por eso se enfermaban menos, pero también gente adulta que en ningún momento manifestó la enfermedad y estuvo en contacto con familiares que sí. Me tocó ver eso cualquier cantidad de veces. Que sería, es casi imposible que en una misma casa la gente atendiendo a otra porque tenía juros que atenderla, no había más nadie, había que atenderla sí o sí, Ujú. ¿ok? Este, y, y no se enfermaban. Aparentemente no, pero sí estuvieron en contacto con el virus. Esas personas que estuvieron en contacto con el virus, pero que no manifestaron ninguna cuestión de importancia, a veces eran cuestiones leves como me dolió un poquito la garganta o me dio un poquito como de gripe, pero nada de tumbarme en la cama ni todos los síntomas severos del COVID. Pero esa persona, se sabe ya que esa persona que estuvo asintomática, pero que sí tuvo en contacto con el virus, está manifestando ahorita secuelas y se está manifestando manifestaciones, valga la redundancia, típicas del long COVID. Ahora, doctor, porque nos queda poco tiempo en esta sección de hoy, pero por supuesto, Ojo con la Salud, un programa permanente toda la semana. Y yo quiero, de alguna manera, interesarme en saber si en las consultas que la gente hace hoy cuando tiene ciertos trastornos, le preguntan al médico sobre esos anuncios que se están haciendo de nuevas pandemias. La gente se siente preocupada, alarmada, siente que pudiera eh, experimentar en un momento dado complicaciones más allá de las que ya conoce. Lo expresan como una angustia o no. Fíjese una cosa, sí, Que se está sí se repitiendo expresa. mucho en las redes que vienen pandemias peor y se Sí, repite. sí, sí, y no son profecías del desastre. Nada más vemos cómo está el mundo que se incendia solo por un lado o se inunda por otro. ¿Ok? La reología, digamos la microbiología del planeta está cambiando Ujú, y cambia, y ellos los virus son seres que mutan de un día para otro, en horas. Ellos se adaptan a las diferentes circunstancias, nosotros no.
A nosotros nos cuesta miles de años poder cambiar nuestra estructura genómica y nuestra condición corporal. Ellos, en cambio, están mutando a cada momento. Y los epidemiólogos sí dicen que vendrán nuevas pandemias y quizás hasta peores. Ahorita se ha especulado mucho con respecto a COVID. Señores, COVID no se ha ido y lo hemos repetido infinidad de veces. Sigue habiendo enfermos, sigue habiendo familias enteras que le da la enfermedad. Gracias a Dios, no con la severidad de las primeras cepas que pues, eran mortales, muchas de ellas, pero sí sigue habiendo COVID, sigue habiendo familias enteras que se enferman por COVID y nuestra recomendación ha sido el cuidarse. Si usted va a una reunión al aire libre o va al parque a caminar o a hacer ejercicio y no usa cubrebocas, bueno, perfecto. Ahí es difícil que usted se contamine. Pero si va a una reunión familiar en un sitio cerrado, va a un restaurante o a un hospital, me sorprende que mucha gente va a los hospitales sin cubrebocas. Ahora, ¿por qué razón no es uniforme el mensaje en algunos gobiernos y en algunas latitudes de que hoy lo autorizan, hoy lo prohíben, hoy liberan que se use o no se use el tapaboca? Bueno, y no hay una cohesión en el mensaje. Mire, Organización Mundial de la Salud sigue diciendo que usted debe utilizar el cubreboca en esas condiciones, esas circunstancias de las cuales estamos Ah, ah, nombrando ah, ahorita ok. y que las hemos dicho infinidad de veces. Y que se siga lavando las manos, que si alguien está enfermo en casa, igualito use su cubrebocas para proteger a los demás, etcétera. ¿Qué pasa con los gobiernos? Los gobiernos reciben presiones económicas, políticas, sociales, que ellos, por cuestiones meramente proselitistas, Ujú. meramente populistas, para mantener buenas cifras en las encuestas, para mantener su buena aceptación, etcétera, etcétera, siguen las presiones de la mayoría de la gente. En nuestra cultura, la gente no acostumbra, no ha acostumbrado nunca a utilizar un cubrebocas. Y Ya es En Japón hora. se usaba antes del COVID. Exactamente, a eso iba. En Japón ya es una cuestión cultural, ya es una cuestión tradicional. Un japonés le da gripe y se pone su cubrebocas y va a su trabajo con su cubrebocas puesto y protege a los demás. Usted no verá a un japonés subirse a un avión sin un cubrebocas aunque esté sano, Ujú. porque esos son sitios en donde se sabe que el aire se recircula y estamos todos pegaditos ahí, en cualquier momento me enfermo. Es muy fácil adquirir cualquier enfermedad en un avión, por ejemplo. Igualito pasa en los restaurantes, igualito pasa en los servicios públicos, transporte público, los autobuses, etcétera. Hay que protegerse, definitivamente sí, pero los gobiernos, nuestros gobiernos, pues responden a eso de que la gente no quiere utilizar las medidas de prevención. La gente, ustedes vieron durante COVID, la gente se moría, bueno, como hormigas, pues. Estaba cayendo como moscas. La gente lamentablemente, y no es peyorativo, es una imagen. La gente se estaba muriendo y los demás haciendo protestas en la calle porque no querían utilizar el Y cubrebocas. festivales, Por favor. y festivales. Entonces, entonces, la gente no quiere. Y si la gente no se quiere cuidar, no es nada extraordinario. No va a ser ninguna profecía alarmista saber que en cualquier momento vamos a tener alguna pandemia seria, nueva. Y repito, vean cómo está la situación del mundo con el cambio climático. Vean cómo están las migraciones que estamos ahorita observando a nivel de todo el mundo. Vean cómo están las enfermedades reemergiendo, enfermedades que ya estaban controladas, sobre todo en los países más empobrecidos como algunos de nuestros países latinoamericanos y en los países africanos. La contaminación en Allá, las playas, en las aguas que consumimos, en todos por lados. supuesto, la contaminación de las aguas, ¿ok? La contaminación de las aguas, sí, eso es impresionante. Cada día las tratamos menos, cada día cuidamos mucho menos nuestra salud general, nuestra salud pública general, la basura, los desechos orgánicos. Tú no sé. ¿Cuánto ha costado que la gente haga, por ejemplo, el reciclaje adecuado de la basura? Muy pocos países,
Muy No, pocos países tienen la cultura del reciclaje no adecuado. no lo han hecho como una No lo normativa. han hecho. Entonces, por ejemplo, algunos países colocan botes de basura orgánico, inorgánico, etcétera, pero entonces esa basura va a un sitio en donde no se está tratando por separado el desecho orgánico del desecho. Entonces no estamos haciendo nada porque se sigue contaminando la tierra y Sí, las aguas. y aquí nosotros, por Y por supuesto, supuesto todos por nosotros. ende, Así sí. es, así es. Bueno, de todos modos, estos temas los vamos a seguir ampliando. Ya la gente está consciente pues, de que Ojo con la Salud es el programa bandera de esta plataforma, Ojo con eso, Radio Victoria. Y ya la semana que viene va a estar con nosotros. Gradualmente se va a ir acercando la fecha de nuestro relanzamiento, una propuesta comunicacional donde el tema de salud será tema central y muchos otros inherentes pues al día a día, en lo político, en lo económico, en lo laboral, en lo educativo. Al fin y al cabo pues nos corresponde de alguna manera ser pioneros en estas iniciativas multisectoriales y yo pues sé que usted va a estar allí con nosotros acompañando y diversificando las temáticas. Así que muchas gracias Así por su es. tiempo en el día de Con todo el hoy. gusto, bendiciones para todos y sigan nuestros consejos de cuidarse, sobre todo en los sitios donde usted ya sabe que hay posibilidades de contaminación. Así es. Hasta la próxima semana. Otro Ojo con la Salud con el doctor Rodrigo Ordaverde a través de Radio Victoria, Ojo con eso, televisión. Gracias por su tiempo.